Buenas noches, Iglesia. El Señor les bendiga. De lo que les voy a hablar es de lo que el Señor está hablando a mi corazón, y es de fe. Para hablar de la fe, busqué en el diccionario el significado y dice que es la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien, lealtad, fidelidad. No necesita evidencia que demuestre la verdad. Y la palabra nos dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué necesitamos la fe? Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Para qué está la fe? La fe está para que podamos recibir la gracia de Cristo y ser salvos. Eso lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 8. También la fe, dice en Primera de Pedro 1:8, es que nos permite poder amar a Cristo que no vemos, ¿sí? Porque no lo podemos ver, pero sí podemos amarlo, y eso, para poder hacerlo, necesitamos fe. Y también vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12 y 13, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha otorgado gratuitamente, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y la fe también nos sirve para cambiar nuestra mente natural en una mente espiritual, porque las cosas del Señor hay muchas que sí podemos palparlas, y otras tenemos que creerlas. Es algo espiritual, solo necesitamos la fe, ¿no es cierto? ¿Cómo obtenemos la fe? Volvemos a Efesios capítulo 2, que nos dice, capítulo 2, versículo 8. Nos dice así: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios, no a base de obra, para que nadie se gloríe. Así que la fe proviene de Dios, no de nuestras obras, ¿sí? No de nuestros esfuerzos, no de nuestros pensamientos naturales, sino que proviene de Dios. Y ¿por qué el Señor me venía hablando esto, no? Es lo que le preguntaba al Señor, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hablarnos en este tiempo con la fe? Entonces, leía Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Estos tiempos, la vida del cristiano, ¿no? Es una vida de crecimiento. Siempre cuando el Señor estaba discipulando a sus discípulos, cuando les enseñaba a sus discípulos, escuchábamos, ¿no?, que Él les decía: hombres de poca fe, ¿no? Pero sabemos que eso fue al principio, eso fue sus inicios, pero después podemos ver la obra que ellos hicieron y sabemos que son obras de fe, que esa semillita de mostaza creció y podemos hoy ser bendecidos con lo que el Señor hizo a través de sus vidas. Y así como ellos fueron probados, nosotros también, nuestra fe también es probada, para que pueda crecer. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, para que tengamos la
paciencia que necesitamos, ¿no? Y dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Todo lo que el Señor trabaja en nuestro corazón es para perfeccionarnos, para moldearnos a su imagen. Podemos decir que tenemos fe cuando está saliendo todo como nosotros queremos, pero cuando sucede todo lo contrario, es allí donde nuestra fe es probada. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26, dice así: hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en virtud de las obras. Y se cumplió en la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado para justicia, y fue llamado amigo de Dios. Veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nuestra fe debe pasar por pruebas para que sea perfeccionada. No podemos solamente decir sí tengo fe, pero cuando todo está mal, se me fue la fe. Ya no creo y comienzo a dudar. Comienzo a no creer en lo que Dios me dice en su palabra. Por eso es importante que veamos en qué está basada nuestra fe, en qué descansa nuestra fe. Para eso quiero que leamos Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. El Salmo 37, 3 y 4. Confía en Jehová y haz el bien. Habita tu tierra y cultiva la fidelidad. Pon asimismo tu delicia en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nuestra fe no puede estar basada en nuestros sentimientos, en nuestras circunstancias, en lo que vemos, porque ya deja de ser fe. Nuestra fe tiene que descansar, nuestra confianza debe descansar en nuestra roca firme, en Cristo. Y si confiamos en Él, si descansamos en Él, como dice el versículo 4, dice, pon a sí mismo tu delicia en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, que aún si estamos en medio de la prueba, si nuestra confianza no está puesta en nuestras fuerzas, sino en el que ha vencido, Él va a conceder los deseos de nuestro corazón, las peticiones que hay en nuestro corazón. Vamos a leer ahora Juan, capítulo 5, versículo 4.
no, perdón. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a leer todo el capítulo, los primeros versículos, dice 5.1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestra fe nos ayuda a vencer al mundo. Y para terminar, Juan capítulo 16, versículo 33. Ahora sí, Juan. Capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. Amén. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza solo proviene del Señor. Si nos miramos a nosotros, si nos basamos en nosotros, nuestras fuerzas, nuestra fe decae, no tiene fuerza. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea que debemos conocerle, debemos conocer su palabra, escudriñarla, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que Él revele su palabra a nuestras vidas para que puedan tomar vida en nosotros. Esas palabras no sean muertas, sino que tengan vida en nosotros. Y así podremos creer realmente y basar nuestra confianza, apoyarnos en el que es digno de toda fe, que es Dios. Y sabremos que no saldremos defraudados, hermanos. No saldremos defraudados, que nuestra esperanza no decaiga por las circunstancias, que nuestra esperanza esté puesta en Cristo. Yo pensaba que, bueno, ya acá en Argentina ha pasado mucho tiempo de la pandemia, ¿no? De la cuarentena. Y es fácil decir que estamos tranquilos al principio, pero cuando ya pasa tanto tiempo, ¿no? Nuestra fe comienza a ser probada, ¿no? Comienza a querer desvariar. Y así como Pedro comenzamos a escuchar los vientos, comenzamos a escuchar las olas, y en vez de mirar a Cristo, miramos eso, miramos la prueba y nuestra fe decae. Pero el Señor nos anima diciéndonos que Él está con nosotros, que Él ha vencido al mundo, una vez y para siempre. Solo debemos poner nuestra confianza en Cristo, en el autor y consumador de todas las cosas. Así que le animo en esta noche, hermano, a que siga firme y adelante, que sigamos caminando en fe, mirando a nuestro amado Señor. Que Él les bendiga mucho.